eficaz. Bienvenido al Instituto Bíblico del Aire. Estamos estudiando la Biblia y ahora nos encontramos en el libro profético de Isaías. El doctor Dick Goodward, en su estudio de hoy, nos invita a aprender más de cómo el profeta Isaías predijo cómo el Mesías, el Redentor prometido, sería nuestro sustituto sufriente. Escuchemos más de este estudio en la voz de Jehiel Ortiz González. Se me ha enseñado que la repetición es la esencia de la enseñanza. Los que me entrenaron me dijeron que lo que no se repite no se enseña. Samuel Johnson dijo, no se entiende apropiadamente el hecho de que los hombres necesitan a menudo que se les recuerde más que ser instruidos. En esta sesión quiero repetir, para hacer énfasis, algunos principios que nos ayudarán a entender los profetas en general y al profeta Isaías en particular. Hay dos secciones del Antiguo Testamento que representan la esencia del Antiguo Testamento. Esta observación se basa en una declaración en el Nuevo Testamento que hace referencia al Antiguo Testamento. Esas dos secciones del Antiguo Testamento, las cuales son la esencia del mismo, son la ley y los profetas. La ley, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, y los profetas, es decir, los libros a los que nos adentramos ahora en nuestro estudio del Antiguo Testamento. Los libros proféticos comienzan con el libro de Isaías y terminan con el libro de Malaquías. A veces el Nuevo Testamento se refiere a Moisés y los profetas o simplemente los profetas. Cuando el Nuevo Testamento se refiere a la parte profética del Antiguo Testamento, no se refiere a todos los profetas que vivieron como Elías y Eliseo o incluso Moisés y David, sino a esos profetas que escribieron los libros. Cuando el Nuevo Testamento se refiere a los profetas, se refiere a la literatura profética. Una de las referencias, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, esta parte del Antiguo Testamento que muestra la importancia de la literatura profética, es la historia que Jesús hizo en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas acerca de un hombre rico y un pobre llamado Lázaro. Cuando el rico descubrió que estaba en el infierno y que no podía hacer nada al respecto, pidió: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esto da un gran valor acerca de esta parte de la escritura del Antiguo Testamento que llamamos los profetas. Al hombre rico se le dijo: si no oyen a los profetas, si no creen a los profetas, tampoco van a oír a alguien que se ha levantado de entre los muertos. Vemos que está tratando de mostrarnos cómo Jesús da un gran valor a esta parte del Antiguo Testamento. Simplemente los profetas son sobrenaturales. Los libros proféticos también están llenos de enseñanzas sobrenaturales y profecías sobrenaturales, predicciones que se hacen realidad al pie de la letra. A veces estas profecías se dan cientos de años antes de que se cumplan. Sin embargo, son cumplidas en su totalidad. Ahora, son sobrenaturales, al igual que la resurrección es sobrenatural. Por lo tanto, lo que Jesús estaba diciendo era: o se cree en lo sobrenatural o no se cree en lo sobrenatural. Si usted no cree en los profetas, no puede creer en alguien que se levante de entre los muertos. Una perspectiva sobre los profetas que he compartido anteriormente se refiere a las funciones del profeta. Una de las funciones del profeta fue declarar abiertamente los obstáculos, problemas que detenían la obra de Dios. Cuando la obra de Dios en este mundo se encontraba con una pared de ladrillos, con un obstáculo o problema, era la función del profeta declararlo hasta que se elimine el obstáculo. A continuación, la obra de Dios estaba en camino de nuevo. Esa fue la razón por la cual aparecieron los profetas en la historia hebrea. En nuestra primera sesión dije que todos estos profetas que escribieron los libros vivieron, predicaron y murieron en un periodo específico de la historia, aproximadamente entre los años 800 a 400 a.C.
Ese fue un periodo muy problemático de la historia hebrea. Los ejércitos asirios llegaron y conquistaron el reino del norte y se llevaron al pueblo cautivo. La invasión de Babilonia ocurrió y provocó la conquista y el cautiverio del reino del sur. Ahora, estos eran grandes problemas para el pueblo de Dios, porque Dios sabía que estas invasiones y cautiverios venían. Dios levantó a los profetas en este periodo de la historia hebrea, de modo que pudieran advertir a su pueblo que iban a pasar por el juicio. Estos dos cautiverios, el de Asiria del norte y la cautividad de Babilonia en el sur, fueron el juicio de Dios. Dios siempre advirtió a través de los profetas antes de traer juicio sobre su pueblo. El primer profeta que vimos cuando empezamos a estudiar la literatura profética es Isaías, el profeta principal. Es un profeta mayor porque su libro es más largo que cualquier otro y también porque Isaías era profeta de profetas. Cuando conoces a estos profetas, necesitas entender el marco histórico que ellos vivieron. La literatura profética a veces te dará esa información en los primeros versículos de los diferentes libros proféticos. Si los profetas quieren darnos perspectiva histórica, nos dirán que reyes gobernaban cuando este profeta fue llamado a predicar para entender los ajustes históricos en los que vivían. Al comienzo del ministerio de Isaías, Uzías era el rey. El rey Uzías reinó durante unos 52 años. Isaías comenzó su ministerio profético al final del reinado de Uzías. De hecho, fue cuando Uzías murió que Isaías tuvo su experiencia espiritual donde fue llamado para ser un profeta. Cuando llegamos al libro de Amós, vamos a aprender que Amós predicó en los primeros días del reinado de Uzías. Cuando Amós era un hombre mayor, Isaías era solo un niño. Otro rey que trabajó con Isaías era Jotam, hijo de Uzías. Uzías fue leproso. Él tenía la lepra los últimos años de su reinado, así que Uzías y su hijo Jotam asumían funciones interinas. También Jotam reinó durante los primeros años del ministerio de Isaías. Luego fue coronado rey el malvado llamado Acaz. Los sermones de Isaías durante el reinado de Acaz eran muy diferentes a los que predicó cuando Uzías era el rey. Isaías predicó también durante el reinado de Ezequías, que era un buen rey. A pesar de que Isaías tenía mucho que decir acerca de la invasión de Asiria en el norte, también se le advierte al reino del sur sobre el efecto de la invasión asiria. Isaías llegó al final de su vida en el inicio del reinado de un malvado rey llamado Manasés. Como ya les había señalado, hay una forma correcta de dividir el libro de Isaías. La forma correcta de dividirlo es en 3 secciones. Los primeros 35 capítulos son sermones. Son como un Viejo Testamento. Son sermones sobre el juicio de Dios que llega a través de la invasión asiria sobre Judá, así como del reino del norte. Los capítulos 36 al 39 de Isaías son los interludios históricos que nos dicen que esto sucedió realmente. Los primeros 35 capítulos nos dicen que el juicio viene. Los capítulos 36 al 39 de Isaías describen el juicio cuando sucedió. Luego, la otra sección de Isaías es del capítulo 40 al 66. Es realmente el corazón del libro de Isaías y es la parte que más le gusta a la mayoría de la gente. Esta parte a su vez se divide en 3 secciones, los capítulos del 40 al 48, en la que aparece la profecía milagrosa de Ciro el Grande. Isaías dijo el nombre de este emperador persa 150 años de que él viviera. Isaías lo llamó por su nombre y predijo que fue designado por Dios para realizar el retorno del reino del sur de la cautividad de Babilonia. Esa profecía se cumplió al pie de la letra y es uno de los ejemplos más sobresalientes del ministerio de predicción de un profeta. La segunda sección del libro de Isaías, capítulos 40 al 66, se centra en la cruz de Jesucristo. La tercera sección se centra en la primera y segunda venida de Jesús, las 2 venidas de Jesús. Muy a menudo, cuando la gente planea hacer un impacto en el mundo, inicia escribiendo un manifiesto. Karl Marx y Engels hicieron juntos un manifiesto llamado Manifiesto Comunista. En ese manifiesto que pusieron por escrito lo que ellos pensaban que eran las soluciones a los problemas del mundo. Durante muchos años ese manifiesto existía, pero nadie estaba haciendo lo que decía que se debía hacer hasta que un hombre llamado Lenin llegó. Lenin escribió un pequeño tratado, solo un pequeño folleto. El título de ese folleto fue ¿Qué se va a hacer?
Lo que Lenin quería decir con eso era, si nos fijamos en el mundo, con todos sus problemas y creemos en este manifiesto de Marx y Engels escribieron, entonces esto es lo que se debe hacer. Lenin lo explicó de manera muy práctica. Todavía hay gente bajo el control del comunismo porque un catalizador llamado Lenin vino y dijo, si usted cree en el manifiesto, entonces esto es lo que usted debe hacer. Jesús comenzó su ministerio público con un manifiesto. Entró en la sinagoga de su ciudad natal y pidió el rollo de Isaías. Habiendo abierto el libro en el capítulo 61, leyó estas palabras: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Él explica lo que quiere decir con los pobres. Él dice, Él me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Las personas que son pobres en el sentido de que están ciegos, están confundidos, simplemente no conocen su mano derecha de la izquierda. Ese fue su ministerio de enseñanza. Luego dijo, estas personas son pobres en el sentido de que están oprimidos. Ellos no son libres. Voy a anunciar mi mensaje, una buena noticia para estas personas que son pobres porque están cautivos y como resultado van a ser liberados. Jesús dijo, algunas personas están quebrantadas porque su vida ha sido muy difícil. Voy a sanar a esas personas heridas. Ese fue el manifiesto de Jesús. Voy a dar vista a los ciegos. Ese fue su ministerio de enseñanza. Voy a dar libertad al oprimido, lo que hoy llamaríamos su ministerio de consejería. Entonces él dijo, voy a dar sanidad a los quebrantados. Él hizo lo que dijo que iba a hacer. Cuando se mira la vida de Jesús a través del Evangelio de Lucas o cualquiera de los otros evangelios, se puede ver que esto fue lo que Jesús hizo. En sus profecías mesiánicas, Isaías nos habla acerca de la vida que el Mesías habría de vivir. 700 años antes de Jesús, Isaías predijo el ministerio que el Mesías habría de tener cuando nos dio este gran manifiesto del Mesías antes de su venida. La aplicación devocional al manifiesto de Jesús es muy importante. Una de las cosas más emocionantes acerca de las enseñanzas del Nuevo Testamento es que hoy la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando el Mesías vino, él tuvo un cuerpo durante 33 años. Al final de ese periodo de 33 años, se separó de sus discípulos y dijo, es necesario que renuncie a esta forma corporal. Hubo una catedral en Italia que fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Fue reconstruida después de la guerra. Allí había una hermosa estatua de Jesús en la parte frontal de esa catedral. Un escultor pudo reconstruir por completo la estatua a excepción de las manos. No pudo encontrar suficientes piezas para restaurar las manos. El escultor pensó en hacer nuevas manos de la estatua, pero había sido una obra maestra tal que él no quería hacer eso. Así que, finalmente, puso una hermosa placa de bronce y la puso en la parte delantera de la estatua. Él escribió en la placa de bronce, Él no tiene manos, pero tiene las nuestras. Esa es una manera muy elocuente de decir que somos el cuerpo de Cristo. Somos las manos del Cristo resucitado y vivo. Ahora, si cuando Jesús estuvo aquí, era su misión, era su ministerio dar vista a los ciegos a través de la enseñanza de la palabra de Dios, si su ministerio era dar libertad a los oprimidos, si su ministerio era sanar a los quebrantados de corazón, a los heridos, ¿qué es lo que Él quiere hacer hoy a través nuestro, usando nuestras manos en vez de las suyas? Creo con todo mi ser que a través de ti y de mí, Él quiere hacer la misma cosa. Él quiere dar vista a los ciegos, Él quiere dar libertad a los oprimidos y Él quiere dar sanidad a los quebrantados por medio de la iglesia. Si usted es un creyente profeso y discípulo de Jesucristo, ¿sabe usted que es el único cuerpo del resucitado que tiene el Cristo viviente? ¿Sabe usted que el Cristo que vive en usted quiere dar vista a los ciegos espirituales y libertad a los oprimidos espirituales y sanidad a los corazones quebrantados de las personas cuyas vidas entran en contacto cada día? Recuerde eso cuando en su camino se encuentra con gente como las Escrituras en el gran manifiesto de Jesucristo. Ese manifiesto se encuentra en Isaías 61 y dice así: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Consideremos cuidadosamente la aplicación de dicho manifiesto. En otras palabras, hagamos las siguientes preguntas. ¿Qué dice?
¿Qué significa eso? ¿Qué significa para mí? La primera aplicación es la siguiente. Si usted es ciego, si usted está confundido, si no conoce su derecha de su izquierda, si usted simplemente no sabe qué hacer, entonces el ministerio del Mesías se dirige a usted. Su manifiesto, el cual dice que su misión era la de satisfacer su necesidad, darle vista en su ceguera. Si usted es una de esas personas que están atadas, que no se siente libre, si usted no está haciendo lo que desea hacer, si usted no está haciendo lo que tiene que hacer, se siente obligado a hacer lo que no quiere hacer, si usted es adicto, si está controlado por los hábitos, apetitos y deseos y todo tipo de cadenas y no es libre, entonces recuerde que la misión y el ministerio del Mesías se dirige a usted. Él vino para personas como usted. Él quiere verlo libre. Si está quebrantado, herido, porque la vida ha sido dura y le ha dejado lastimado, recuerde que Jesús vino para gente como usted. Él quiere que usted sea sanado. Él quiere que usted sea sanada. Esa es la primera aplicación de ese manifiesto del Mesías, predicho por Isaías y confirmado por el Mesías cuando vino. Una segunda aplicación es otra que ya hemos mencionado. Trate de aprender a tener esta mentalidad cuando se encuentre con personas en su camino en el día a día. ¿Son ciegos? ¿Están oprimidos? ¿Están quebrantados? Si se da cuenta que son ciegos porque tienen confusiones, simplemente no saben qué hacer. Si se da cuenta que no son libres, o si se da cuenta de que están quebrantados y heridos, recuerde que Jesucristo quiere llegar a ellos a través de usted. Quiere usar sus manos, quiere usar su talento y su vida para llegar a las personas ciegas, oprimidas y quebrantadas. No sé si usted está consciente de cuán compasivo fue Jesús cuando estuvo aquí. El idioma original de la Biblia dice que cuando Jesús vio a las multitudes, todo su cuerpo se convulsionó con sollozos porque él tuvo compasión de ellos. Hay dos tipos de personas en este mundo. Hay personas que no son libres, personas que están atadas por el alcohol, que están encadenadas a los vicios, que están encadenadas a dañinos apetitos, que están encadenados al trabajo, que están encadenados a todo tipo de cosas. Ellos no son libres. La otra clase de gente en este mundo es la gente libre. Solo los redimidos de Dios son verdaderamente libres. Muy a menudo, la gente libre, los creyentes, los discípulos de Jesús que han conocido la verdad que les ha hecho libres, están mirando abajo con indiferencia personal las situaciones difíciles que viven los que están en cautiverio, y generalmente se hacen algunos comentarios sarcásticos acerca de su situación y agonía. Cuando el Mesías vino, él no podía pasar por el lado de alguien que estuviera oprimido, encadenado. Jesús hacía cualquier cosa para ver a la gente en libertad. Eso era parte de su pasión y parte de su compasión por aquellas personas que se encontraban en cautiverio. Cuando Jesús conocía a la gente quebrantada, él sentía su dolor. Jesús nos dijo que la vida es como dos casas colocadas lado a lado. Ambas son embestidas por una tormenta. Una de las casas se mantiene de pie y la otra casa es derribada. La diferencia entre ambas casas es que una tiene fundamento y la otra no. La que tiene fundamento representa a la persona que ha escuchado la enseñanza de Jesús y ha obedecido su enseñanza. La persona que está construyendo su casa sin cimientos es la persona que ha escuchado las enseñanzas de Jesús, pero nunca las ha aplicado y nunca las obedecen. Esta es una hermosa ilustración. Jesús está enseñando muchas cosas. Una de ellas es: la vida es difícil. Ambas casas son azotadas por la tormenta. El punto es el siguiente: todo el mundo tiene tormentas, porque la vida es difícil y nadie es inmune a las tormentas de la vida. Hay muchas personas quebrantados de corazón, heridas y lastimadas. El ministerio de Jesús se dirige a aquellas personas. Cuando personas quebrantadas de corazón, heridas y lastimadas se crucen en su camino, recuerde que Cristo desea llegar a ellas a través de usted. Otro aspecto de la predicación mesiánica de Isaías se centra en la muerte de Jesucristo. Tal vez el mayor capítulo de la Biblia sobre la muerte de Jesucristo se encuentra en el capítulo 53 del libro de Isaías. Este hermoso capítulo comienza con la pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Recuerde que Isaías fue comisionado a predicar a gente que no iban a creer. Cuando Dios le encargaba hacer eso, Isaías preguntó simplemente: ¿hasta cuándo? Isaías estaba muy consciente del hecho de que cuando se predica la palabra de Dios, a menos que el Espíritu Santo no revele el significado de esa palabra, la persona no va a entenderlo. Así que Isaías comenzó con esa pregunta en el capítulo 53. Lo que en realidad está preguntando es: ¿quién realmente entiende el significado de la muerte de Jesús?
En este capítulo magistral nos habla acerca del significado de la muerte de Jesucristo. El corazón de la enseñanza de Isaías en este capítulo se concentra en el verso 6 en el que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La primera vez que Isaías usa la palabra todos, dice que todos somos ovejas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos tenemos que hacernos la siguiente pregunta. La primera vez que Isaías usa la palabra todos, ¿me incluye a mí? ¿Alguna vez ha hablado como una oveja? Le pedí que pensara en eso cuando estudiamos el Salmo 23. El Señor es mi pastor, me hace descansar. Le dije que eso significa dos cosas. Eso significa que el Señor es mi pastor y yo soy simplemente una oveja. Ahora, este es otro lugar donde la Escritura nos exhorta a decir, ¡bé!, admitir que es una oveja. Todos nosotros somos como ovejas. ¿Usted cree que está incluido en ese todos de Isaías 53:6? Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La segunda vez que Isaías usa la palabra todos, nos da la buena noticia. Ese primer todos en Isaías 53:6 es la mala noticia. Todos nosotros somos como ovejas, todos somos pecadores, todos lo hemos hecho a nuestra propia manera. La segunda vez que Isaías usa la palabra todos, dice: el Señor Dios Jehová ha puesto sobre él, es decir, Jesús, el pecado de todos nosotros. Ahora, la segunda vez que Isaías usa esa palabra todos, ¿cree que lo incluye a usted? Mire, si la primera vez que Isaías usa la palabra todos cree que está incluido, sí va a confesar que la segunda vez que se utiliza la palabra todos en ese verso también está incluido. Entonces, usted realmente está confesando lo que hay que confesar, que cree en el significado de la muerte de Jesucristo en la cruz, que usted y yo podemos entender y aplicar el significado de la muerte de Jesucristo por nuestros pecados. Ese es el propósito del capítulo 53 de Isaías. ¿Qué dice este gran capítulo de la Escritura y qué significa para usted? En primer lugar, este capítulo dice que usted es un pecador y que es como una oveja que ha hecho todo a su manera. Esa es la mala noticia de este capítulo y usted necesita confesarlo. Pero este capítulo le da la buena noticia de que Dios ha puesto sobre él, Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Ese segundo todos lo incluye y también hay que reconocer eso. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Crees esto? El capítulo 53 de Isaías es citado muchas veces en el Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento hace mención de este gran capítulo, la referencia se aplica siempre a la muerte de Jesucristo y nuestro pecado. Los apóstoles en el Nuevo Testamento creían que el capítulo 53 de Isaías estaba hablando de Jesús. Creo que Isaías 53 es uno de los pasajes más importantes de la Biblia sobre el significado de la muerte de Jesucristo. El significado de la muerte de Jesucristo se resume en este versículo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías profetizó la venida del Mesías. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esto implica para cada uno de nosotros la preparación de nuestros corazones para recibirle a Él, para que podamos ser carreteras de Dios mientras caminamos por la vida. Eso significa que nuestras montañas de orgullo deben ser niveladas y nuestros valles o el hombre interior debe ser llenado con el Espíritu de Dios. Entonces, recuerde el manifiesto del Mesías cuando declaró abiertamente con el capítulo 61 de Isaías exactamente qué haría cuando viniera. Él declara su mensaje a los pobres, a los ciegos, a los cautivos, encarcelados, heridos y quebrantados de corazón. Jesús dijo que Él vino a cumplir específicamente esta parte de la Escritura. Y ahora usted y yo, su iglesia, se nos ha comisionado para esta tarea. Primeramente, si usted está espiritualmente ciego, angustiado, atado, herido, con el corazón roto, venga a Jesús en el día de hoy. Él vino por usted. Si usted es un seguidor de Cristo, permítase ser las manos de Jesús para aquellos que le rodean, un camino para que el mensaje de Dios llegue a aquellos que están a su alrededor. ¿Ha recibido usted la visión espiritual, la libertad espiritual y la santidad para su alma que promete el profeta Isaías, la cual le será dada al venir a Jesucristo? Si no es así, entonces acepte ese regalo hoy. Si lo tiene, entonces el llamado del Señor para nosotros es que demos su mensaje a aquellos que están ciegos espiritualmente.
adoloridos, esclavos de su pecado y quebrantados. Ahora le invitamos a que descargue gratis los materiales que acompañan a esta serie de estudios. Visite nuestra página en internet transmundial.org/IVA, transmundial.org/IVA, o escriba el correo electrónico iva@transmundial.org. Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase.